Ustedes saben que la luz es un elemento muy importante en la religión, porque la religión busca religarnos con Dios, es decir, una amistad que en algún momento se rompe por el pecado del hombre. Y toda religión, sea una religión natural, una religión pagana, la religión judía, la religión cristiana, busca reconciliarnos con ese Dios a través de una cantidad de símbolos. Bueno, ciertamente entre esos símbolos el sol ha tenido una gran importancia, también la luna, también las estrellas, porque en la noche, en la oscuridad, la luna y las estrellas van a reflejar la luz, la luna la luz del sol, las estrellas emitiendo su propia luz, pero van a permitir al caminante, al navegante, al hombre que queda desorientado en la noche, encontrar su puerto, su fin. Y por eso evidentemente la luz del cielo va a significar siempre a Dios, Dios que nos ilumina, Dios que nos permite distinguir entre las tinieblas, Dios que nos permite elegir bien, que no permite que tropecemos, que permite que encontremos nuestro camino. Por eso en tantas religiones el sol ha representado justamente a Dios y por eso de alguna manera también en nuestra religión el sol es Jesucristo, es decir, aquel que nos alumbra, la luz que viene a iluminar a los hombres y los hombres tantas veces preferimos las tinieblas, la luz que nos permite elegir el camino del bien, la luz para nosotros es Jesucristo. Y así es llamado, ¿no es cierto? Yo soy la luz del mundo. El que venga a mí no andará en tinieblas, dice Jesucristo. Por otra parte, ¿se acuerdan ustedes que en el episodio de la presentación de Jesús en el templo, Simeón toma al niño y dice, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel? Es decir, a las naciones, a los paganos, a los que yacían en tinieblas porque no habían sido iluminados por Dios, como era el pueblo elegido, los descendientes de Abraham, que tenían la revelación, Dios les había hablado. Entonces, para ellos es la luz de Jesucristo, luz para iluminar a las naciones. Jesús también nos dice que nosotros somos luz, ¿se acuerdan? Dice, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino que se la pone encima de la mesa para que ilumine a todas las personas. Dice, ustedes son la luz del mundo. Porque entonces va a haber una luz que es la luz de los astros, que es la luz del cielo, que es la luz del mundo, que va a significar Dios. Una luz infinitamente poderosa, una luz que hace que el día y la noche sean completamente distintos y que nosotros durante el día podamos caminar tan tranquilamente y elegir y trabajar y ver tan claramente. Y después va a haber una pequeña luz que es nuestra, que no representa a Dios, que es esa luz que en el medio de las tinieblas nosotros encendemos. Entonces, en el medio de la noche, una pequeña lámpara de aceite con la cual encendemos y vemos pues, el camino que tenemos que seguir para no tropezar y vemos las cosas elementales que tenemos que hacer en nuestra casa. Entonces, a esa gran luz que verdaderamente solamente puede significar a Dios y por eso significa Jesucristo, hay una respuesta de una pequeña luz que es nuestra, que se consume rápidamente, que hay que mantenerla encendida, que es pequeña, que apenas nos sirve como para saber por dónde ir, que va a ser la candela, que va a ser la lámpara de aceite, van a ser las distintas formas con las cuales el hombre se ha ido iluminando a lo largo de la historia.
Ciertamente en nuestro tiempo que nosotros tenemos grandes avances tecnológicos y que basta que movamos un interruptor para tener una luz que hace que nuestra vida sea muy parecida tanto de noche como de día. Entonces esta idea, ¿no es cierto?, de las tinieblas, de lo que no podemos hacer, del tiempo de esperar el amanecer, porque mientras tanto no se puede hacer nada, de esta desproporción, ¿no es cierto?, entre la luz del sol y la pequeña luz con la cual nosotros nos iluminamos, se ha desdibujado en nuestro tiempo. Pero ese es el significado religioso que tiene la vela. Es decir, a esa luz con la cual Dios nos ilumina, hay una pequeña luz con la cual nosotros le respondemos. Y entonces esa pequeña luz va a significar nosotros, que nos consumimos muy fácilmente, que apenas basta un soplo para que se apague esa luz y por eso es algo muy frágil. Pero por otra parte, ese poquito de fuego podría encender el universo, ¿no es cierto? Si nosotros lo cuidamos. Y por eso vieron que la Sagrada Escritura, cuando dice ustedes son la luz del mundo, no se prende una lámpara para ponerla debajo de un celemín. Bueno, yo no sabía que era un celemín, pero cuando viví en España y estuve en una casa del siglo XVI, pues descubrí lo que era un celemín. Un celemín es como un cajón, como si fuera una pantalla que permite que la luz se proyecte solamente hacia un lado. Y entonces de esa manera, ¿no es cierto?, se ponía en una escalera, en un pasillo, en un dormitorio, la vela que seguía encendida, pero que no iluminaba al que quería dormir, al que quería descansar, sino que solamente iluminaba una parte, ¿no es cierto?, de la casa, porque el que quería ir al baño, por decirle, no se trastabillara, o el que quería subir la escalera, que encontrara la escalera iluminada, ¿no es cierto?, y no se cayera por la escalera. Entonces el Selemín vendría a ser una pantalla, ¿no es cierto?, que hace que la luz no se propague para todas partes, no acota el movimiento de la luz. Y por eso, como nosotros hoy no sabemos qué es un Selemín, en las traducciones de la Biblia más contemporánea vamos a encontrar que dice no se pone una lámpara debajo de un cajón, ¿no es cierto?, que vendría a ser algo similar. Bueno, entonces ya les digo, la luz nuestra es pequeña, pero Dios quiere que ilumine. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros en la religión? Ya les digo, es un conjunto de símbolos la religión. Entonces utilizamos símbolos que significan que le damos a Dios lo mejor. Cuando le damos a Dios flores, ¿qué mejor podemos darle que perfumes, que belleza? Pero por otra parte, la fragilidad se consumen. Ponerle a Dios flores de plástico no tendría mucho sentido, porque justamente eso es lo que hace que nosotros mañana le pongamos flores nuevas. Lo mismo ponerle un mantel en el altar, un mantel bordado, un mantel lindo. Tiene su sentido, se ensucia y hay que lavarlo, hay que cuidarlo. Ponerle un mantel de plástico, pero no tendría un sentido de ofrenda, ¿no es cierto? Eso podemos utilizarlo nosotros para que el mantel en el cual desayunamos o almorzamos no se ensucie, pero a Dios tenemos que ofrecerle algo exquisito, lo mejor que nosotros tenemos. El incienso, por ejemplo, quemamos incienso porque al quemarse ese incienso produce un aroma que es delicioso, pero el incienso es costoso y el aroma es como efímero. Y además tiene de lindo que ese humito sube, entonces va en esa dirección hacia Dios. Y entonces le ofrecemos eso a Dios, algo que se consume, que es costoso, que es valioso y que es nuestra respuesta a eso que Él nos da. Entonces ustedes entran en una iglesia y van a ver que siempre la luz tiene que venir de arriba. Entonces las ventanas van a estar altas,
esa luz va a ser transformada muchas veces por los vitrales, porque va a ser una luz llena de color, que nos va a contar historias, historias de la salvación. Por otra parte, va a haber en muchas iglesias una cúpula, esa cúpula va a tener un tambor, es decir, como un círculo de ventanas que van a iluminar muy especialmente, porque la cúpula va a significar justamente, ¿no es cierto?, ese lugar en donde se da nuestra unión con ese más allá, con ese cielo que de repente desaparece para encontrarse directamente con ese Dios que está en el más allá. Y entonces a esa luz grande, esa luz que ilumina toda la iglesia, hay una pequeña respuesta que son nuestros cirios, que son nuestras candelas. ¿Se acuerdan ustedes que en la noche de la Pascua, estando toda la iglesia oscura porque Jesucristo ha muerto y entonces la luz del mundo se ha apagado, entonces de repente entra el cirio pascual que simboliza a Jesús resucitado y por eso es una vela muy importante, una vela muy principal, porque ciertamente está significando la resurrección. Jesús ha vuelto a la vida. Y de esa luz grande todos vamos encendiendo nuestras pequeñas candelas, se llaman velas lápices, porque tienen la formita de un lápiz, son muy finitas, pero van a significar nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, pero también nuestra respuesta a esa luz con la cual Jesús nos enciende. ¿Se acuerdan en la ceremonia de nuestro bautismo? También, ¿no es cierto? El padrino lleva una vela que va a ser encendida con el cirio pascual. Y entonces, ¿qué simboliza? Bueno, la fe que Dios enciende en el corazón de ese bebito, ese poquito de luz que va a tener ese chiquito, pero que ya les digo, si lo cuidamos bien, puede transformar el mundo y puede dar calor y puede dar luz, pero viene a significar la respuesta de ese chico a esa gran luz con la cual nosotros somos iluminados. Y entonces las velas que ponemos en el altar, las velas que encendemos frente a una imagen, las velas van a significar nuestra pequeña respuesta a esa gran luz con la cual Dios nos ilumina. Y por eso está bien que se consuman. Así como les digo, no pondríamos flores de plástico ni un mantel de plástico. Tampoco podemos poner como velitas que sean eléctricas, porque ahí se perdería el simbolismo sacrificial, es decir, se está quemando algo que es valioso, cera de las abejas, aceite que mantiene esta lámpara encendida, es decir, ese combustible que mantiene eso encendido es algo valioso. Y por eso nuestra pequeña respuesta supone que lo mantengamos, ¿no es cierto? Por eso no es bueno que sea una luz eléctrica que uno la prende y se va tan tranquilamente sabiendo que va a mantenerse, sino que es algo que uno constantemente mantiene. Bueno, lógicamente tiene sus problemas, ¿no es cierto? Porque muchos de los incendios, ¿no?, en las iglesias se han producido por esas velas. Y por eso en un momento la lámpara votiva, ¿vieron esa lucecita que está siempre prendida al lado del Santísimo Sacramento, recordando Jesús está acá, Jesús está vivo? Esa lamparita se llenaba de aceite y había que todos los días cambiarle el aceite para que se mantuviera prendida. Pero bueno, en un momento se resolvió que se permitiera que esa lámpara de aceite se convirtiera en una lamparita eléctrica, que muchas veces tiene como una formita de llama y hace un jueguito de movimiento como si estuviera una llama encendida, pero en realidad es algo eléctrico. Y simplemente fue buscando, ya les digo, que la utilidad, la practicidad y también la seguridad, ¿no es cierto? Porque evidentemente esa lámpara que tenía que arder constantemente podía en su momento provocar algún incendio o algún problema. Bueno, quiero decirles que por esa razón
el encender una vela, el encender una vela en la casa, con un sentido religioso, tiene su simbolismo, es nuestra fe, ¿no es cierto?, que responde a esa luz con la cual queremos ser iluminados. Tiene un sentido que nosotros prendamos velas a nuestros santos, tiene un sentido que nosotros velemos a nuestros difuntos, tiene un sentido que nosotros prendamos una velita frente a una foto de una persona que ya no está con nosotros. Por supuesto que todas estas cosas muchas veces se pervierten. Y entonces si ustedes van a una santería, van a decir, mira, si querés para tal cosa una vela de tal color, para tal otra cosa una vela de tal otro color. Bueno, todo eso son supercherías, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, no tiene que mezclarse con nuestro simbolismo, con el simbolismo cristiano que tiene la vela, el cirio, la candela. Y por eso es importante que nosotros, en un tiempo en donde evidentemente no nos iluminamos de esta manera, y nos iluminamos de otra forma, pero que esa otra forma perdería su simbolismo, porque ya les digo, es una forma tan poderosa que de alguna manera compite, ¿no es cierto?, con la luz del sol. En cambio, esta forma antigua era como muy desproporcionada, ¿no? Dios es algo maravilloso que está ahí arriba y nosotros somos algo chiquitito que estamos acá abajo. Bueno, esa es nuestra costumbre de prender velas en la iglesia, de ponerlas en el altar, de adornar el Santísimo Sacramento con varios velas, con candelabros. Y es un sentido que ya les digo, tiene una lindísima significación religiosa. Por eso los invito. Nosotros el 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, es la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, ya les voy a ir contando en estos videos cuál es esa significación, y por eso ese día muchos cristianos llevan las velas a la iglesia para que sean bendecidas. Y entonces esas velas que son comunes se convierten en sacramentales, es decir, en signos sensibles que transmiten una gracia y que esos signos sensibles han sido instituidos por la iglesia como es una bendición. Entonces es un signo sensible, sí, es una vela, ¿no es cierto? Es luz, es algo que nosotros vemos, es calor, es algo que nosotros sentimos, pero que no lo hacemos porque se cortó la electricidad, ¿no es cierto? Sino que lo hacemos por un sentido espiritual, ¿no? Por eso ese signo sensible transmite gracia, ¿no es cierto? Es decir, nos religa con Dios. Así que bueno, les dejo la bendición y este propósito, ¿no? De que sigamos encendiendo nuestras velas en respuesta a esa luz con la cual Dios nos ilumina. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.